Hablar sobre la situación de Palestina, es decir, la desigual guerra permanente que ocurre en Oriente Medio, es peligroso y puede llegar a ser sumamente irresponsable cuando el objetivo no es intentar dilucidar y esclarecer las causas políticas, sociales, económicas y religiosas que han alimentado la escalada de violencia existente en el territorio. Y es que el tema levanta pasiones e incentiva la descalificación, por lo que cada palabra, cada afirmación que se haga, tendrá que hacerse con sumo cuidado para intentar acercarnos a la verdad del asunto y entender y denunciar las causas del conflicto y las desastrosas consecuencias que han tenido en la vida de cientos de miles o millones de personas. En primer lugar, no somos la voz de los sin voz, ni queremos restituir ni suplantar el discurso y la visión de los vencidos. Simplemente queremos contribuir a la denuncia de las atrocidades que el pueblo palestino lleva padeciendo desde al menos 1948 por parte del régimen de apartheid impuesto por Israel. Y eso es lo primero que tenemos que decir. Efectivamente, el Estado de Israel es un estado de apartheid, de segregación y exclusión racial que ha despojado y movilizado forzosamente al pueblo palestino. ¿Cómo se llegó a este punto? Históricamente, Theodor Herzl y Marx Nordau, sobre la base de la existencia de un antisemitismo objetivo en la sociedad occidental, elaboraron un proyecto de establecimiento del pueblo judío y la fundación de un Estado para los judíos que se encontraban dispersos en el mundo. Este proyecto, denominado como sionismo, según Edward Said, consideraba que lo que se debía hacer era reclamar un territorio prometido originalmente por Dios al pueblo judío. Esta idea trascendental de que en el territorio palestino existía un vínculo espiritual entre Dios y el pueblo judío eludió que este territorio, para su mala suerte, ya estaba poblado por un pueblo que se autodenominaba Palestina, que durante cientos de años había habitado la región, un pueblo que cultural, económica, social y políticamente se identificaba con la tierra que labraba, hablaba árabe y en su mayoría profesaba el Islam. Prácticamente, desde el siglo VII, Palestina fue un territorio con una abrumadora mayoría árabe e islamista, y pese a la recepción de migración judía, hasta 1948, la realidad es que en ese territorio siguió viviendo esa abrumadora mayoría árabe e islamista. La tarea del sionismo entonces fue la de convertir el territorio de Palestina en un estado judío sin considerar los deseos, las aspiraciones y la vida de la mayoría árabe palestina que habitaba la zona. Esto implicó desde luego la negación de la existencia de un pueblo autóctono, su destrucción, su bloqueo y su confinamiento. Y sorprendentemente contó con un gran apoyo de las potencias imperialistas que veían con muy buenos ojos la imposición de un Estado occidental en el peligroso y rebelde Medio Oriente. Lo paradójico es que el proyecto sionista no tuvo como su escenario principal el territorio palestino, pues prácticamente todos los foros en donde se dieron las discusiones sobre el establecimiento del Estado judío se dieron en Europa y en Estados Unidos. Oponerse a esa idea en mitad de siglo, justamente después de que el Holocausto hubiera generado una de las mayores atrocidades contra la comunidad judía, era más o menos alinearse con el antisemitismo y con el proceso nazi de limpieza racial. Una de las estrategias ideológicas que el sionismo utilizó para que la comunidad internacional aceptara exitosamente el proyecto de colonización del territorio palestino fue difundir la idea de que Palestina era un territorio semipoblado en el que habitaban personas intermitentemente, pero que era sencillo y poco problemático ignorarlas o movilizarlas. Además, construyeron su proyecto sobre la terrible idea de que los pobladores eran árabes, que en ese contexto para ellos representaban junto al Islam la maldad, la venalidad, el vicio degenerado, la lascivia. Para ellos, según Said, los árabes eran orientales, por lo tanto, menos valiosos y menos humanos que los europeos y los norteamericanos. La difusión de este discurso encontró una plena identificación de la consideración del mundo árabe y el Islam con el discurso hegemónico europeo y estadounidense. El occidentalismo dio por válidas estas interpretaciones y se sumó alegremente a la colonización del territorio
mediante el envío de recursos y el silencio atronador en la prensa sobre el proyecto de anexión y genocidio impulsado por los colonos judíos. De alguna manera, interpretaron que los palestinos se diluirían en el mundo árabe o se conformarían con un servilismo cómodo hasta declararse nulos. Pero eso no ha sucedido así. El deseo de autonomía y de retorno del conjunto de palestinos, cuya experiencia común fue la desposesión y el exilio, demuestra que el pueblo palestino no se ha conformado con su actual destino. Se han revelado históricamente de muchas maneras y han expresado su deseo de retorno y su deseo de ejercer su autodeterminación. La violencia actual de grupos como Hamas, que han derivado en acciones de guerra, y del seguramente más temible acto de hacinamiento forzoso de la comunidad palestina, es fruto del proyecto sionista y del estado de apartheid que construyó Israel desde 1948. Por eso, el antisionismo no es antisemitismo, y para nosotros es una necesidad sumarnos a la denuncia del sionismo y entenderlo como lo que realmente ha sido: el colonialismo y la limpieza étnica de la población autóctona palestina, y como apuntan Sumaya Awad y Daphne Thier, hacer que el Estado de Israel rinda cuenta sobre la limpieza étnica y los crímenes de guerra contra los palestinos. Porque la voluntad palestina, a pesar de que se nos intente hacer creer lo contrario, ha sido históricamente la de construir un futuro común en donde puedan convivir los árabes y los judíos. Si existen grupos radicales, son marginales y no expresan la voluntad del pueblo palestino ni del pueblo israelí. La escalada de violencia beneficia únicamente al proyecto sionista de las clases poderosas y a escala internacional, y a recrudecer la represión del gobierno genocidia de Benjamín Netanyahu. Un último apunte: como ha afirmado el historiador israelí Shlomo Zahn, Israel no puede ser descrito como un Estado democrático mientras se considera a sí mismo como el Estado del pueblo judío, en lugar del Estado que representa a todos los ciudadanos dentro de sus fronteras conocidas.